Ni izquierda ni derecha. Se puede estar a favor de nada y en contra de todo. Y veremos. Decirse de izquierda o de derecha es cosa del pasado. Y sí. La verdad es que de nada estamos seguros. Pero vamos viendo sobre la marcha. Bienvenidos al segundo episodio de Ni izquierda ni derecha. Soy Nacho. Soy Santiago. Bueno, le soy sincero, el primer episodio del podcast me quedé muy inseguro, pero bueno, quizás era porque solamente era el primero. El feedback que hemos recibido, que en realidad fue poco porque muchos de nuestros amigos no lo escucharon todavía, fue bastante positivo, pero nos interesa tener más conexión con lo que ustedes opinan y todo, así que por favor, cuando preguntemos, estén atentos a las redes sociales. Entonces, cuando preguntemos, siéntanse libres de decirnos cualquier cosa que les parezca. Por favor. Además, a propósito de eso, está en la primera publicación que hicimos en nuestro Instagram, abierto para que los comentarios nos pongan qué temas quieren que hablemos en los próximos capítulos. Si bien tenemos algunos temas anotados, nos gustaría saber qué quieren ustedes, porque bueno, al fin y al cabo, alguien nos tiene que escuchar. El tema, a ver, como para empezar, ya así sin mucha introducción, el tema de hoy es como un tema bastante polémico. Bastante. O sea, bastante polémico porque va a enfrentar hoy en día a muchas facciones que en los medios de comunicación se invitan casi diario, ¿no? Por facciones me refiero a representantes de movimientos sociales, académicos, investigadores, incluso los mismos periodistas. Ideológicos. Claro, representantes ideológicos de colectivos, los mismos políticos, legisladores, diputados, ministros, lo que sea, digamos. Este tema como que toca muy en lo profundo de cómo es la dinámica, sobre todo de cómo se habla y de lo que se habla en los medios de comunicación hoy alrededor de los temas, de las temáticas, Claro, digamos, más calientes políticamente. Tal vez sea un tema que acá no se nombra tanto con el nombre que le damos, con el nombre que tiene académicamente, pero impera mucho y está dando vueltas mucho dentro de lo que es todo lo que se habla en los medios. Claro, o sea, es un fenómeno muy presente la verdad. Acá en este podcast, ahora en este episodio, vamos a encontrar bastantes discrepancias, la verdad. Muchas. Sí, bastante, ¿no? En serio, porque, a ver, el tema de hoy, para tampoco hacernos los misteriosos, es la corrección política. Aquí uno de nosotros corre con ventaja y no soy yo. Con cierta ventaja, no sé qué tipo de ventaja tiene. Pero Santiago hizo un trabajo el año pasado, si mal no me equivoco, acerca de esto, ¿no? ¿Querés contar un poquito? Sí, bueno, yo hice ese trabajo como en realidad parte de una materia que es Sistemas Políticos Comparados. Dentro no de analizaste sistemas políticos. Y no, pero bueno, no importa. El profesor nos dio un tema libre para que hagamos un trabajo final para la materia. Decidí hacer esto porque estaba en ese momento muy... O sea, estaba mucho dentro del contenido, del contenido que yo suelo ver. Y me interesó mucho. Y cuando empecé a investigar sobre esto me di con que es un vacío teórico. Y que en realidad se habla más por parte de los medios, por parte de figuras públicas, que de la misma academia. O sea, desde la misma académica en el sentido de que no hay como estudios científicos, o sea, empíricos, desde estadístico, entrevistas, lo que sea, pero no hay muchos estudios que puedan darnos como una base sólida acerca de, digamos, la inteligibilidad del fenómeno. O sea, de cómo podemos entenderlo mejor a esto que pasa, ¿no? Exactamente. Entonces lo que me puse a hacer yo es buscar un par de trabajos como antecedente. Entre esos está uno que es conocido, que es La Espiral de Silencio, de Noel Neumann. Bueno, y un par de trabajos sociológicos como Bourdieu, Aval. Entonces, Abelier, perdón. Bueno, Belé, Marc Abelé. Sí. Ya. Perdón por mi francés. No, por favor. Bueno, entonces, comenzando un poco ya con el tema, la corrección política tiene una definición que está dada por Oxford en los últimos años, que dice que es la evasión de formas de expresión o acción que se perciben como exclusión, marginalización o insulto a grupos de personas socialmente perjudicados o discriminados. What's wrong about that? Digamos, ¿qué tiene malo? Bueno, realmente cuando me puse a estudiar más el fenómeno me di con que tal vez esta definición está un poco sesgada
en el sentido en que no podemos definir la totalidad del fenómeno con esta sola expresión. Tal vez sea un poco porque Oxford la saca en un contexto justamente que se tenía muy en cuenta este tema y era muy polémico y necesitaba una respuesta. Justamente muchos de los casos que se dan digamos, de pedidos a la academia y en general de una definición más formada, se dan en este contexto en el que Oxford saca esto. Entonces me parece que puede ser que esté un poco sesgada. Cuando yo hago las conclusiones de este trabajo, digo que tal vez la definición sería un poco más universal si decimos que no son a grupos sociales perjudicados, sino que es a cualquier individuo que vea perjudicada su propia constitución, o biológica, o identitaria en general, o política. O sea que la corrección política puede suceder no tan solo en esos casos de discriminación, sino en cualquier momento en que uno pueda proferir cualquier tipo de discurso en, no quiero decir digamos, una arena lingüística muy masiva, porque, o sea, en grupos cerrados también puede suceder o no. Claro, por supuesto. Según tu perspectiva puede suceder en grupos cerrados. Esa es un poco la idea de mi trabajo. Es decir, sacarlo un poco de lo que es lo público y llevarlo más a lo privado, en el sentido en que los individuos, por separado de la comunidad, pueden caer en corrección política por el hecho de no perder su propia, digamos, su propia atención, su propio público. Su propia llegada, digamos. Claro, exactamente. Ajá. Sí, o sea, a ver, a medida que vayamos avanzando en el tema se va a poder entender un poco mejor. No tan, el punto de vista de Santiago para mí está claro hasta ahora. Mi punto de vista es como un poco distinto, porque a mí me parece que... Un poco muy. Sí, un poco muy. Porque a mí me parece que también es sesgada, de cierta manera, la definición con la que termina, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, a ver, sobre todo porque los que utilizan hoy en día, haciendo salvedades, esta bandera de la corrección política, porque yo la considero una bandera porque sigo a muchas personas que la están mencionando como está muy al palo con la corrección política todos los días, cotidianamente, la utilizan de una manera sesgada, ¿no? También, y el hecho de que en la esfera pública, ¿no? O sea, en la esfera pública, tómese, desde los canales de televisión, los programas de radio, las redes sociales también, sobre todo en las redes sociales, hoy en día, los que utilizan este término de corrección política pertenecen a un grupo muy determinado, ¿sí? Sí. Y para mí, digamos, lo utilizan y hacen una utilización ideológica de ese concepto que tiene como mucho parecido con la definición con la que terminas vos, ¿sí? Sí, lo que pasa es que también hay que leer el trabajo completo. No, yo sí lo leí, pero no me lo acuerdo. Vos no me lo quisiste mandar de nuevo, aviso que no me lo quiso mandar de nuevo porque él sabía, porque conozco, porque sé que es un enfermito y se va a poner a leer eso y 4, 5, 6 libros más hasta que grabemos. No, papá. Es una cuestión de no quedar en ridículo, ¿no? Claro, ¿cómo no quedar en ridículo? ¿Que no estás seguro acerca de lo que vos sabés? No, por supuesto que sí, pensás? pero, a ver, conociéndote, vas a sacar bibliografía de donde no te da el sol. No es que... No, yo no hago eso. Yo no hago tanto eso. Bueno, pero comenzamos con las piñas. Sí, bueno, a ver. Para pasar a otro tipo de, digamos, de discusión un poco más abierta, no tanto ya de definición, sino para tirar ejemplos y todo eso, hemos encontrado una cita de una intelectual argentina que yo admiro mucho personalmente, en cierto sentido, en otro sentido no. Vos callate, ¿sí? Yo, en cierto sentido, no en lo político, no la admiro tanto en lo político, pero en su trabajo intelectual y en su trabajo académico, que ella en realidad es crítica literaria, primero que nada, yo la admiro muchísimo en ese sentido. La persona de la que estoy hablando es Beatriz Arlo, y Beatriz Arlo, en una entrevista que se le hizo, habló de la corrección política, ¿no? Así que les compartimos el fragmento en el que ella dio no una definición, sino los beneficios y los prejuicios que corren alrededor de la corrección política. Habría que decir dos cosas sobre la corrección política, no necesariamente correctas y coherentes una respecto de la otra. Por un lado es un gran avance, no se le puede tirar a la calle cualquier insulto a cualquier persona, ni se puede hablar de una persona
con cierto tipo de adjetivación que es despectivo o que es desvalorizante. Eso está muy bien. Por otro lado, hay una forma actual de la corrección política que a mí me irrita muchísimo. Le voy a ser un poco extensa en la explicación. Cuando yo era militante de un partido marxista, había una cosa que se llamaba enmarque. El enmarque consistía en que antes de hacer la menor objeción, uno tenía que decir: estoy de acuerdo con la línea del partido, estoy de acuerdo con el comité central, estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo en este momento, estoy de acuerdo en que esto nos va a conducir a la revolución, etc. Tenía que manifestar todos sus acuerdos para poder proferir una pequeña crítica. No me gusta mucho cómo estamos organizando el picnic para el 21 de septiembre. Para decir eso en un partido marxista-leninista era necesario hacer lo que se llama un enmarque. La corrección política de algún modo obliga a ello. Yo tengo que decir: siempre defendí el derecho de las mujeres, siempre lo reclamé para mí misma, siempre fui partidaria del aborto, aborté. Tengo que decir todo eso para decir, bueno, pero en realidad la forma en que se dio esta movilización podría haberse perfeccionado desde este punto de vista o desde este otro. Bueno, como verán, Beatriz Arlo, digamos, diferencia la corrección política en una ventaja, que es que hoy en día, enhorabuena, digamos, sí, bueno, en eso estamos de acuerdo. Hoy en día no le podemos decir cualquier cosa a cualquier persona, ¿no? No podemos mandar a lavar los platos a las mujeres ya, como lo hizo en su momento cierto presidente argentino, ¿sí? Uy. No, cierto ministro de Economía argentino. No, y cierto presidente también, si acordate los tweets antes que sea presidente. Bueno. Ah, ya tiró más de una. Bueno, ya no podemos decir ese tipo de cosas. Pero por otra parte, también esto de que habla Beatriz Arlo, que me encanta, digamos, el concepto del enmarque, esto de tener que justificar previamente antes de proferir cualquier tipo de definición o cualquier tipo, en realidad, siempre o casi con exclusividad, alguna crítica, digamos, a algún colectivo al cual uno siempre pertenece también, claro, ¿no? Siempre uno tiene que expresar que estoy de acuerdo con todo, salvo con esta pequeña cosa que como que me pincha un poquito la atención. Sí. Bueno, justamente a propósito de eso, yo sostengo, digamos, que la corrección política constituye un tipo de censura. Y si nosotros tenemos que hablar a las personas con las que estamos en comunidad de pensamiento y para proferir cualquier tipo de crítica, si en ese caso nosotros nos tenemos que poner y justificarnos y estar 15 minutos, 20 minutos en nuestros discursos justificándonos y decir, bueno, yo estuve acá, yo estoy a favor de todo esto, no me malentiendan, ¿no? Por favor no me malentiendan, es porque realmente estamos intentando evitar esa censura, estamos intentando que no nos aíslen de ese grupo en el que estamos en comunidad. Claro. Entonces... en ese punto estamos de acuerdo, ¿sí? Sí. Porque hasta yo lo reconozco, de que algunas veces, por ejemplo, escucho muchas personas, representantes de los movimientos feministas o representantes de los movimientos de izquierda hoy en día, que como que son progres de cara, pero realmente se nota que su pensamiento es como muy ortodoxo. Sí. Ortodoxo en el sentido de que es conservador con ciertas líneas del pensamiento y no hay ni un solo lugar para alguna crítica que se le pueda hacer, ¿no? Yo lo reconozco, ¿sí? Ahora, a mí me parece de que hay otro tipo de fenómenos también, aparte de los que estamos hablando, ¿no? De esta suerte de autocensura, censura, o sea, como que tiene esa doble cara, ¿no? Sí. Porque en parte uno es quien decide no decir o no criticar o tener que hacer todo este enmarque antes de criticar, ¿no? Pero también esa decisión de no hablar y de no decir está constreñida, o sea... Tiene un trasfondo. Digamos. Claro, tiene un trasfondo de algo como una estructura mucho más grande que está, de cierta manera, presionando al individuo para que no haga esto. Queda libre en tu decisión, es tu decisión decir o no lo que vos pensás. Pero hay algo que te está presionando para que no lo hagas. Claro, justamente, la idea de estudiar este fenómeno y entenderlo es encontrar formas de que no existe esa presión. Porque de no existir esa presión y de la corrección política solamente quedar, digamos, en lo que es evitar cualquier tipo de discriminación, no habría ningún problema con la corrección política. El tema está no solo en esa construcción, sino también en lo que es el exacerbamiento de la corrección política, a tal punto de perder la practicidad en las cosas que tienen que ser prácticas. ¿A qué voy? Y
perdón, y aparte de esto también es llevarlo a extremos que no, o sea, realmente no generan un cambio, no generan un real perjuicio para la persona que supuestamente está siendo discriminada, insultada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, está este caso famoso bueno, no tan famoso, pero está este caso que en su momento generó mucha polémica de la Universidad de Yale, en el que la misma facultad, por una cuestión, por una fiesta que se daba en Halloween, una fiesta de disfraces, obviamente, como se suele hacer en Estados Unidos, sacó un comunicado diciendo a los alumnos, por favor, evitar muestras de apropiación cultural, que, hago un paréntesis, es una de las, según mi punto de vista, una de las demostraciones más fuertes de corrección política que hay, el tema de la apropiación cultural. Cierro paréntesis. La cuestión es que la universidad pedía que no se pinte la cara de rojo, que no se pinte la cara de negro, que no se usen disfraces históricos que puedan satirizar, que no se usen disfraces étnicos. O sea, no importaba realmente si vos eras de esa etnia, te pedían que no los uses. Porque estabas, o sea, porque lo hacían de forma general. Junto con el podcast le vamos a pasar la carta en la que habla todo esto Yale. Bueno, y la cuestión es que unos profesores, una profesora saca una carta contestándole a Yale y diciendo básicamente no tratemos de estúpidos a los alumnos, ellos saben lo que es correcto y lo que no, y evitemos justamente esta cosa de infantilizar a los alumnos universitarios pidiéndoles que no hagan cosas que son obvias. Porque también hay que entender el contexto de Estados Unidos y de las universidades de Estados Unidos, en el que estos temas y la sensibilidad general política es muy alta. Entonces... sí, Estados Unidos es muy sensible en todo sentido. Sí, bueno, a tal punto que después de sacar la carta, ella y su esposo, que eran dos profesores, o sea, los dos eran profesores en Yale, recibieron un montón de alumnos en la puerta de su despacho, protestando obviamente, pero lo que a mí me llamó la atención en particular era que no solamente protestaban y que estaban ahí, o sea, diciendo, mirá, no nos gusta que hables así, no tenés por qué decir esto, no. Tenían un nivel tal de sensibilidad que estaban llorando, gritaban desaforadamente, por una cuestión que uno la ve ahora en perspectiva y dice, realmente esto es, o sea, poniéndolo, por ejemplo, si uno compara, claro, si uno compara, digamos, con esto de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, claro, que ahí te diría que, bueno, sí, es para patalear, es para gritar. Esto, o sea, esto que han dicho los profesores, que es más, lo han sacado como una carta de opinión, contestándole. ¿Es realmente tan importante? Bueno, este es uno de los casos. Otro caso que es como más cercano para nosotros, porque involucra a Argentina, es lo que sucedió con Lali Espósito cuando publicó una foto con rastas. Claro, ¿no? Bueno, sí. Que una catarata de tweets diciendo que estaba haciendo apropiación cultural, que la verdad gente que no era, primero, que no tenía ascendencia africana. Sí. Bueno, a ver, sí es cierto de que en aras, digamos, de esto de ser políticamente correcto, algunas veces suceden estos fenómenos de hipersensibilización con cosas que en perspectiva, o sea, pasado un tiempo, uno puede decir, no era para tanto, ¿no? Claro. Pero, a ver, para hacer como un parteaguas en esto, a mí me parece que el concepto de corrección política que estamos manejando hasta ahora, no es lo suficientemente general como para incluir a otros fenómenos que desde mi visión, desde mi punto de vista, también podrían ayudar a reconocer quién puede ser políticamente correcto o políticamente incorrecto. Como por ejemplo, esto, digamos, a colación de una charla que hemos tenido hace unas semanas, creo, alrededor de Ofelia Fernández, que yo decía que era políticamente incorrecta y que vos decías que no. Claro. Para mí, sí es políticamente incorrecta porque yo comprendo la corrección política como el ejercicio de adecuación a una estructura lingüística general, o sea, una estructura discursiva general. Por discurso me refiero a todo lo que puede ser dicho y lo que efectivamente se dice, ¿no? Por parte de un sujeto que también profiere un discurso, ¿no? Que también emite un discurso. Si el sujeto se adecua a
esa estructura imperante del discurso, o sea, lo que se dice usualmente acerca de un tema en específico, es políticamente correcto, y quien quiebra o se hace un costado acerca de ese discurso imperante es políticamente incorrecto. Para mí, desde cierta perspectiva, Ofelia Fernández es incorrecta políticamente porque su manera de discutir, su manera de debatir no es la misma que se reconoce como la propia de hacer política hoy en la Argentina, ¿no? De hacer política haciendo unas salvedades enormes a, por ejemplo, o sea, haciendo salvedades enormes en el sentido de solamente tener en cuenta lo que sucede efectivamente cuando se está tomando una decisión o cuando se está legislando, ¿no? En un congreso o en una oficina, ¿sí? Porque en la esfera pública, en los medios de comunicación, sobre todo en programas como, por ejemplo, Intratables, todos, incluso los diputados que tienen una carrera de 20 años en la política, pueden proferir cualquier tipo de van a mostrar el hilacha. Claro. Muestran la hilacha, pero como no la muestran nadie, algunas veces. Pero Ofelia Fernández va al Congreso, que va en realidad no al Congreso, sino a la legislatura porteña, y sigue hablando como habla, que a mí me parece muy bien. A mí me parece excelente, digamos, que siga hablando como habla, porque es su imagen, ¿no? Ahora, muchas críticas que se le hicieron a ella en cuanto asumió, era justamente eso, y no tan solo en cuanto asumió. El otro día también estaba viendo una entrevista que le hicieron en el programa de Débora Plager y Yudica, que no me acuerdo cómo se llama, creo que Involucrados, en donde justamente le recriminaban esto, digamos, ¿por qué decís tantas malas palabras? ¿Por qué hablas tanto como si estuvieses con tus compañeros? Y ella dice, bueno, es mi manera de hablar. Claro. ¿Qué problema hay? Sí, fuera del tema, digamos, de lo que es, y que en esto también discrepamos mucho, lo que es el tema de la solemnidad que tienen que tener ciertos funcionarios del Estado. Que bueno, no es el tema en tu caso no es cierto funcionario, es total. Bueno, sí, estatal. Los funcionarios del Estado. No, yo hablo de los funcionarios públicos. O sea, de los funcionarios que dan la cara, que hablan. Los representantes. Claro, exactamente. Bueno, fuera de ese tema, a mí me parece que Ofelia Fernández no es una persona políticamente incorrecta en el sentido en que el contenido de sus discursos van con la norma de lo que es políticamente correcto. Ella no... Y ahí también podríamos discrepar, digamos, porque a mí me parece que su discurso y el contenido de su discurso no va con lo que es políticamente correcto hoy en día a un nivel general. ¿Por qué? Porque, a ver, desde mi punto de vista, yo no sé si es que es tan fácil como algunas personas, que son las que que enarbolan este concepto de corrección política, si es tan fácil realmente decir que en la sociedad se piensa de tal manera o de tal otra, como para poder definir el contenido específico de lo que un discurso políticamente correcto podría ser, ¿no? El tema, o sea, a Ofelia Fernández le saltan eso, sobre todo con el feminismo, ¿no? Sí. Que en realidad desde esa vía se la critica, o sea, desde esa vía uno podría decir que no es políticamente incorrecta porque se adecua a eso, digamos, a sus posiciones feministas, sus posiciones, digamos, de izquierda popular, ¿sí? Sí, claro, bueno, pero igual yo no sé si en la sociedad hay que hacer una salvedad también y decir que el ejemplo que estamos usando tampoco es fácil de analizar, porque a ver, si bien Ofelia Fernández no es santa de mi devoción, es una persona que es criticada por absolutamente todo lo que hace. Entonces, si vamos también por lo que la critican y por lo que no la critican, también es complicado distinguir cuál es realmente la crítica real o cuál es realmente, digamos... lo criticable de ella. Exactamente. Entonces, a mí me parece que el discurso... Y a ver, te digo esto de la experiencia también, porque todos tenemos experiencia dentro de la opinión pública en el sentido de que estamos en comunidad, primero, con lo que se dice de los medios, segundo, con lo que vemos en la opinión publicada, vemos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Todos estamos en contacto con eso y tenemos experiencia con eso y tenemos más o menos un termómetro de qué es lo que se dice. Si bien podemos encontrar, si nos metemos a Twitter, por ejemplo, podemos encontrar un sesgo bastante grande hacia un lado, ¿verdad? O sea, hacia una cierta ideología. Puede ser que no sea la opinión pública real, puede ser, pero de qué es la opinión publicada, sí es. Y me parece que en eso se basan. Tampoco soy defensor, digamos, de, como decís vos, los que enarbolan la bandera de la corrección política, porque me parece que tampoco lo tratan bien del todo. De lo que todavía no hablamos, digamos, también, sí, es verdad. Sí. Tampoco lo tratan bien del todo porque ellos tampoco lo tienen estudiado al fenómeno. No, lo usan como una herramienta, digamos, claro, lo usan como una herramienta discursiva. Para mí es ideológica, o sea, tiene una carga ideológica en su caso. A ver, ¿de quién estamos hablando? De lo que hoy en día podríamos llegar a llamar la joven nueva derecha, ¿no? Sí, que no es ni tan joven. Que no es ni tan joven, ni tan nueva. De derecha, ni tan nueva. No, de derecha sí son muy de derecha. Sí, pero es de la derecha, es como de la derecha
digamos, más berreta. Ah, bueno. Mira, lo dijiste vos, no yo. Yo usaría otro tipo de lenguaje, pero que no puedo usarlo ahora porque si no nos van a censurar el podcast, digamos. Es pero bueno, que, no importa. a ver, dentro de cualquier ideología vos te encontrás con... ejemplos, digamos, Agustín Laje. Aquí en la Argentina, Agustín Laje es el ejemplo perfecto, ¿no? Sí, de porque... joven. Después Nicolás Márquez también está ahí. Sí. El abogado Neto. Aquí en la Argentina, ¿no? Sí. Allá en Estados O sea, Unidos, que Ben en realidad, Shapiro, Jordan a ver, Peterson. Sí, yo les hago la salvedad, por ejemplo. Si bien Márquez, hablando de política, es un estúpido, tiene un trabajo histórico que es, o sea, un trabajo como historiador que es destacable. Oneto tiene su trabajo también como abogado que es destacable, porque vos lo escuchás hablar y también, o sea, no soy el tipo que más sabe de derecho, pero tiene idea de derecho. Pero como representante, allá, como representante... Bueno, la cuestión es que estas personas como cara de una ideología no representan bien lo que es verdaderamente la ideología. Y no me parece tampoco personas que se hayan instruido bien dentro de la ideología y sepan defender sus propios argumentos a fondo. Y me sorprende más siendo que son... gente formada. Sí, son profesionales de las ciencias sociales. Claro, sí. A ver, Sí. Laje, yo solamente sé el caso de Laje, que es politólogo. Claro. No sé qué es. Sí, Nicolás igual es Márquez, politólogo bueno, como- Neto es abogado. Es como politólogo también medio tirado de los pelos, visto que se ha recibido así nomás y qué sé yo. De bueno, como vos, digamos. Yo no me he recibido, disculpame. Como vos lo vas a hacer, digamos. Ah, No, sí. mentira. Bueno, fuera de lo que es eso, realmente no me parece, digamos, como los podemos tratar como ejemplos de lo que queremos decir. Sí, como ejemplo de lo que se habla de la corrección política que está mal, pero no como ejemplo o sea, no como argumento de lo que realmente estamos buscando ahora con este podcast, que es desmitificar las cosas sobre la corrección política y ahondar un poco sobre lo que verdaderamente es, o lo que podemos decir nosotros que es. Claro, o Porque sea, tampoco es que tenemos, digamos, la posta cantada. no, pero obviamente, o sea, yo creo que si es que pensáramos eso, no tendríamos que estar haciendo un podcast, digamos, o sea, no sé. Sí, por supuesto. No, Tenemos que no, estar escribiendo no, la no, posta porque si la tuviéramos Claro, obviamente, y si tuviésemos la posta, bueno, no sé, ya está. Pero a mí, o sea, a ver, a mí lo que más me molesta de lo que sucede hoy con el uso que se le da al concepto de corrección política, que ya un poco lo dije, que se usa muchísimo, que se le da un uso muy ideológico, es digamos, esta actitud tan de que, o sea, uno, por ejemplo, a ver, Laje, él critica el lugar de supuesta entre 600 millones de comillas víctimas en la que se ponen, digamos, las feministas de hoy, no todas las feministas tampoco, pero cierto, digamos, grupo que es el que él más detesta, digamos, que son las RAD. Sí. Y es como que yo noto, o sea, desde mi propia perspectiva, en realidad el que está pareciendo una víctima es él, digamos, porque él se rasga las vestiduras y dice, a mí me censuran en Twitter, a mí me critican, qué sé yo, que esto, que lo otro. Igual, Y para yo mí... digo, o sea, hermano, Dios. Dios para mí santo. también hay que entender lo que es la figura que él muestra, ¿no? ¿Sabes lo que más me enoja? Que él dice eso Mm. siempre en ambientes en donde todos les dicen, sí, es verdad, Agustincito, lo que usted dice. Estaba viendo antes de empezar, antes de que llegaras aquí, tarde, pero bueno, no importa. Perdón. Es lo mío, es mi don. Sí, la verdad que sí. Antes de que empezásemos a grabar, estaba viendo otra entrevista a él que se lo hace en un canal peruano, un programa peruano que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Y me todos suena. eran unos viejos de mínimo 50 años que decían, ¿por qué van a las marchas así las mujeres? ¿Por Sí. qué? ¿Qué esto, que lo otro? Es que ve- Y decían, sí, Agustincito, sí. Y a mí me revienta cada vez que pasa eso, porque yo digo como que, o sea, y es en serio lo que pienso ahora, que es como que, no sé, están haciendo masturbación intelectual todos, digamos. O sea, todos están diciendo que sí, que todos gusta. tienen razón. Tenés que escribir sobre así- la masturbación intelectual. No, pero es que en serio, o sea, cuando uno hace la araca de lo que uno sabe, Sí. es masturbación intelectual A ver. también, pero cuando todo está, y cuando solamente decís eso en un contexto en el que vos sabés que te van a avalar, Es ¿no? que a ver, a eso voy yo. eso es lo que más ¿Qué te iba a molesta, decir? ¿no? Hay que entender también en el contexto que tiene él. A ver, él vive de esto. Él tiene que vivir de esto. Entonces,
me parece obvio, digamos, como estrategia de él, decir, bueno, voy a ir contra lo peor de lo que estoy atacando, voy a remil sesgar lo que digo, y voy a buscar, digamos, el contrario opuesto para que me dé de comer. Y es así, digamos. A ver, ¿no hace Milei lo mismo? Sí, No hace... Para mí Milei tiene los huevos que no tiene Agustín Laje. Bueno, es verdad. Milei tiene... Eso le tengo que reconocer. Sí, es verdad. O sea, que él va a cualquier lugar... Y es Milei siempre, le va a decir chorra a quien sea Cristina Fernández de Kirchner, sea Macri, sea la Sol Pérez, le va a decir chorra a cualquiera. Si es que piensa que los impuestos él es más coincidente con lo que piensa, digamos, pero a lo que voy yo, ¿no es algo que hacen todas las figuras ideológicas públicas? Yo no sé. Me parece que sí. A ver, no sé, yo creo hay que entender que viven de esto. Yo no creo que haya que ser extremadamente pragmático, solamente juzgar con esa vara. No es solamente jugar con esa vara, digamos, sino ¿no? de entender que ellos viven de eso y no tomarlo como un argumento serio. Porque, a ver, ese argumento lo da, ¿para qué? Para que le compren el libro. Para que venga Claudia de 60 años que está al pedo en la casa y le compre el libro. Para que venga cualquiera que está alienado con ese discurso y que no le gusta, digamos, todo este movimiento progresista y le compre el libro. Y lo mismo hacen de todos lados, no es cosa que sea de él ni solamente de la derecha. Me parece que todos los personajes que son ideológicos públicos hacen lo mismo porque viven de eso y porque es la única que tienen también. No pueden vivir solamente de digamos, de andar por todos los canales dando su opinión. Porque nadie vive solamente de eso. Claro, a ver, pará. Me llama la atención lo que decís. ¿Vos crees que no es propio solamente de esta pseudo nueva derecha joven? Me parece que no. Me parece que ahora ellos están con el reflector encima y por eso se los nombra. Uh-huh. Pero si nos volvemos años atrás, hay muchos personajes que son así. Hay personas que hoy son académicos. ¿De la izquierda progresista, por ejemplo? O sea, que utilicen, que hagan ese uso de la corrección política y que hablen explícitamente acerca de cómo el bando contrario está ejerciendo esa opresión lingüística discursiva que representa la corrección política, ¿no? O sea, para mí, los que más lo utilizan son ellos. Digamos. Ahora sí. Uso que se le da, ahora sí. Ellos. Pero a ver, me parece que hay... o sea, que es una estrategia que la puede utilizar cualquiera. Y que se la ha utilizado antes, tal vez no al nivel que vemos nosotros, o sea, no al nivel que tenemos ahora por el tema, digamos, del bombardeo de los medios y porque por las redes sociales todo se difumina al toque, pero me parece que es una estrategia que la utiliza cualquiera. Y no te digo solamente de figuras que están vendiendo por plata, también te digo figuras que venden un discurso político y que necesitan votantes, digamos, como capital. A ver, el tema de la alienación, digamos, frente a todo el mundo, y es todo el mundo contra nosotros, disculpame, pero eso no es de la derecha. O sea, ese discurso de todo el mundo contra nosotros no es cuestión de la derecha. ¿De quién es entonces? Y lo comenzó la izquierda. Ahora porque la opinión pública está más tirada a la izquierda y al progresismo, vos decís, bueno. La opinión pública está más tirada a la izquierda y al progresismo. Sí, mi rey. Sí, no sé. No, ahí creo que no, a mí no me parece. No me parece. A mí me parece que es solamente temas que son con ciertos temas, digamos. Y para mí hay ciertos temas que se han desideologizado en ciertos ámbitos en los medios. Por ejemplo, la cuestión del aborto el año pasado, para mí se desideologizó por completo cuando vimos, por ejemplo, a Lipovetsky, que era un diputado del PRO, de Cambiemos, a favor del aborto. Varios diputados de Cambiemos, de otros partidos, estaban a favor del aborto y el aborto siempre, pero eso es en serio, o sea, que acá en Argentina siempre fue así, el aborto siempre fue una bandera del progresismo, la izquierda. En todos lados, digamos, no acá en Argentina nada más. No, claro, pero yo estoy hablando de la Argentina, digamos. Ah, pero en todos lados, sí. Puede ser, pero a ver, que el aborto sea algo con lo que se ha embanderado a la izquierda no significa que el aborto sea un tema de la izquierda. O sea... Pero bueno, a ver, escúchame. Yo traje ese tema, ¿por qué? Porque para mí hay algunas cosas del uso, digamos, que se le da a la corrección política hoy, que tienen que ver con conceptos o ideas que, desde mi propio punto de vista, hoy ya no soportan la ideologización. ¿En qué sentido? O sea, la ideologización de ciertos conceptos, de ciertas banderas, no, para mí, desde mi punto de vista, no tendría que estar, ¿me entendés? Porque hay cosas que ya murieron de las ideologías, ¿me entendés? Hoy, la manera de entender la ideología política, ¿no? No una ideología en el sentido, digamos, más general, que sería en un sentido más sociológico,
de la idiosincrasia de un cierto grupo grande de sociedad, sino la ideología política en el sentido del siglo XX, ¿sí? O sea, el compromiso y la militancia política estaban atravesadas por un concepto muy específico de ideología política que hoy, justamente con estos usos de la corrección política, para mí vuelven a emerger. Y hay ciertas cosas que ya no tendrían que ser catalogadas como conservadoras, progresistas, esto que lo otro, sino porque son cosas que pragmáticamente, o sea, no pragmáticamente, sino políticamente, en el sentido de la práctica efectiva, ¿no? Ya no deberían tenerse en cuenta como banderas ideológicas, sino como cosas que, en efecto, en esencia, tienen que ser así. Pero ¿no te parece muy normativista? O sea, en el sentido de decir, bueno, tienen que ser así, pero está como muy alejado de lo que se hace en realidad. Pero es que justamente ese es el sentido de tener un pensamiento normativo. Es que, a ver, no sé qué tanto nos sirve tener un pensamiento normativo si estamos tratando temas, digamos, y más tratando temas sobre opinión pública, sobre política partidaria. Depende. Ahí vamos a entrar en otro tipo de discusión. Sí, ese ya es otra cosa. Ese ya es otro tipo de discusión, sí, en el que vamos a discrepar también, ¿sí? Porque, a ver, mucho. La acción política no puede estar... A ver, el estudio de los fenómenos puede sí o no tomar, digamos, cierto cariz normativo, como puede que no, ¿sí? O sea, cariz en color o tendencia normativa, ¿sí? Puede como no, ¿sí? Las ciencias hoy en día, si tomás, digamos, una postura muy empírica o muy positivista, no empírica, sino positivista, vos decís, no te sirve de nada pensar cómo deben ser las cosas, primero si no tenés poder para cambiarlo, ¿no? Sobre todo si no tenés poder para cambiarlo. Entonces las ciencias se limitan a estudiar las cosas como son, ¿no? Sí. Entonces desde esa perspectiva la visión normativa no estaría en la discusión. Ahora, la acción política, desde mi punto de vista, sí tiene que tener cierto contenido normativo, ¿no? Porque uno no puede, no puede accionar y no puede escoger los medios por los cuales uno acciona si no tiene presente un objetivo, aunque sea cortoplacista, digamos. Claro. Aunque sea a corto plazo. Y la discusión de esos fines y de esos objetivos son necesariamente cuestiones normativas. Pero bueno, a ver. Sí, o sea, pero Sí. me parece, o sea, estoy de acuerdo de eso aplicado en la generalidad. Ahora, hay ciertos temas en los que las cuestiones que son normativas ya alcanzan, o sea, tocan lo utópico en el sentido en que uno no puede tampoco ponerse a pensar desde la base o con algo de estudio encima cómo deberían ser las cosas, o no tiene mucho sentido si no hay tampoco, como decís vos, no hay poder para cambiarlo, o tampoco no hay capacidad humana, digamos, en la Tierra para cambiar una opinión pública de forma así tan efectiva, digamos. ¿Me entendés? O sea, Sí, ni siquiera... Estoy de acuerdo. Pero a ver, Pero ni sí. siquiera los totalitarismos que son los totalitarismos más extendidos han llegado a cambiar la opinión pública tal cual han querido. Te estoy suscitando los totalitarios. Yo no creía que pensases eso de mí. No. Y mira, no sé. Vos sos un totalitario. Sos un estatista. No, mentira. Bueno, pero perdón sí, por la vamos con el tema mala, que no, sí nos importa. Ver, ¿qué es lo que nos llamó más la atención para incluir, digamos, el tema de la corrección política? Primero, a ver, suscita mucho, como ya se vio. Sí. Hemos hablado de un montón de cosas, ¿sí? Desde los actores de la esfera política hasta la conformación de la opinión pública, hasta inclusive, a ver, al principio la definición que se dio de Oxford, no, sí. no la definición de Oxford, sino el estudio de la espiral del silencio. Sí, de Noel Neumann. De Neumann. No, Nicole. Ay, Dios mío. ¿Te imaginás hablando de la espiral, la Neumann hablando? Bueno, puede hablar de cualquier cosa. Uy, sí, para vos, seguro. Sí, ni la vas a escuchar vos, no sé si la escuchás cuando habla. Mira, no escucho a lo que hablan en serio y lo escucho a ella. No, pero bueno, sí, cuestión. Suscita un montón de cosas, la cuestión de la corrección política, inclusive cómo nos comportamos uno, cómo se comporta uno mismo, ¿no? Ante ciertos estímulos. O sea, tiene como un nivel de entendimiento o un nivel de pensamiento desde lo individual hasta lo colectivo, pasando por todo lo que haya en el medio, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que, desde mi punto de vista, suscita más o qué da más a hablar acerca de la corrección política? Porque la corrección política toca en el núcleo de muchísimas cuestiones muy esenciales de nuestras democracias hoy en día. Sí. ¿No? Sobre todo de nuestras democracias latinoamericanas, ¿no? Y no tan solo latinoamericanas, sino las democracias que han surgido a partir de los 80. No hablo de las democracias europeas y las democracias estadounidenses, porque esas
desde hace son mínimo un caso, 150 años. sí, son un caso aparte. Sí, son un caso aparte que en realidad, y también... Aparte, digamos, hablar de la democracia en Estados Unidos es hablar de un tema totalmente aparte porque solamente hay una democracia en Estados Unidos y ya está. O sea, hay un tipo de democracia que es Sí. democracia estadounidense. Sí. ¿No? Que no es comparable con el resto. No, que no es comparable, pero tampoco es comparable, hacia nuestro caso, las democracias europeas. Claro, Porque no. Porque no tienen ni la misma base social, ni la conformación histórica tampoco de los No, y la sistemas tradición políticos. política es totalmente distinta. También, digamos. Pero a ver, justamente hoy en día, en estas nuevas, estas jóvenes democracias, que son, digamos, la Europa del Este, las que se conformaron después de la caída de la Unión Soviética y nosotros el bloque latinoamericano después del ciclo de dictaduras, son democracias que aún hoy no son democracias absolutamente consolidadas. No están ¿no? maduras, digo. No son maduras ni por asomo, ¿no? En la ciencia política, sobre todo la latinoamericana, sobre todo Guillermo O'Donnell, la primera vez que nombramos a Guillermo O'Donnell de una de las Me parece raro de tu parte. millones de veces que lo voy a nombrar a Guillermo O'Donnell, porque Guillermo O'Donnell fue un politólogo, el politólogo más grande de la historia argentina. Sí. Sin duda, digamos. O sea, y uno de los cientistas sociales por excelencia en Latinoamérica también, ¿no? Guillermo O'Donnell y un grupo más se dedicó a estudiar a las democracias latinoamericanas desde un punto de vista latinoamericano, ¿no? Sabiendo justamente esto de que las democracias europeas de la Europa Central y la democracia estadounidense no eran comparables y sobre todo los conceptos que se utilizaban para estudiar esas democracias no aplicaban a las nuestras, ¿no? Ahora, ¿cómo se une las democracias latinoamericanas con la corrección política? La corrección política toca primero una de las condiciones esenciales para la instauración de una democracia que se dice política, ¿no? Que podría ser un sinónimo de democracia institucional. O sea, ¿cuáles son las condiciones mediante las cuales las instituciones de un país pueden llamarse democráticas, ¿no? Una de las condiciones que habla O'Donnell justamente es la concreción de ciertas libertades civiles y políticas en un ambiente que justamente sea propenso, o propicie el ejercicio efectivo de esas libertades. Sí. Una de esas libertades, que es quizá una de las más importantes, es la libertad de expresión. Exactamente. Bueno, a ver, ya hemos dicho, o ya he dicho yo, digamos que pienso que la corrección política consta de un tipo de censura y justamente esta censura aplica acá en la libertad de expresión. Porque, a ver, si vamos a lo técnico, se puede censurar la libertad de acción también. Entonces, dentro de la libertad de expresión encontramos que cuando hay casos que podemos nombrar como corrección política, vemos que existen muchos discursos e incluso muchas acciones que forman parte de alguna forma de la libertad de expresión que se ven constreñidos por esto, digamos. O sea, evitamos dar discursos públicos, evitamos dar opiniones y evitamos tomar acciones que pueden perjudicar o que pensamos que pueden perjudicar a ciertos grupos, y eso realmente me parece es un debate largo, pero puede presentar un perjuicio para la democracia en general. Si bien no estamos hablando de una discriminación tal cual, sino de discursos que pueden llegar o que pensamos que pueden llegar a discriminar a alguien, cuando realmente no sabemos si lo van a discriminar o no, porque tenemos esa constricción interna de no querer decirlo justamente por corrección política. Dentro del trabajo mío, tomo uno de esos, esta cara como uno de los alcances de la corrección política, es decir, ese nivel de profundidad llega, y ahí es donde para mí reside el peligro que presenta. Cuando realmente vemos cooptada nuestra forma de pensar, ese es el peligro. Porque podemos evitar pensar de manera correcta por creer que estamos pensando de forma perjudicial para el resto. Sí, Cuando realmente no podemos saber hasta que lo compartimos. Hasta que lo compartimos en comunidad, que es realmente una de las pocas formas de control que tenemos para nuestro pensamiento, en el sentido de controlar si está bien o no. Claro, sí, y una de las formas que, es la forma por excelencia de aprendizaje. Claro, exactamente. ¿No? O sea, he visto una imagen en Instagram que creo, no me acuerdo si publicó desde Politólogos o alguna otra red, alguna otra página,
en donde daban, digamos, las acciones que uno realiza en el proceso de aprendizaje y el porcentaje de aprendizaje efectivo, ¿no? Sí. Que después lo busqué bien, si es que había estudios o no, y lo confirmé, digamos, esa imagen está bien. Si es que creo que es una imagen bastante famosa, no debo ser el único que la vio. La lectura directa de las cosas, o sea, la lectura por sí sola representa, creo, un 20 o un 30% del aprendizaje efectivo de lo que uno puede llegar a lograr como humano. Claro. Y la acción que más posibilita al ser humano de aprender es justamente el debate y la discusión acerca de lo que uno se supone que sabe. Eso creo que representaba el 70 o el 80% del aprendizaje efectivo en un ser humano. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué esta, digamos, autocensura, si se podría llamarlo de alguna manera, con la que yo no sé si estoy tampoco tan de acuerdo, en cierto, porque para mí hay que como pormenorizar, digamos, en qué casos sí, en qué casos no, y también llegar realmente a determinar si es que uno puede conocer a ciencia cierta cuando una persona se ve constreñida o se ve obligada a no decir o a no expresarse en un contexto, Sí. ¿no? No sé hasta qué punto uno puede realmente confirmarlo, Ujú. ¿no? O sea, eso es lo que no es una crítica, sino es Una duda. una duda, una inseguridad que a mí se me plantea Sí. para poder realmente tomar este concepto de autocensura como, digamos, algo que tiene basamento científico, ¿no? Claro. No sé si es que podemos conocerlo, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, más allá de eso, justamente todo lo que suscita la corrección política toca en el núcleo de la democracia. ¿Por qué? No tan solo la libertad de expresión, porque la libertad de expresión en realidad para mí, como se la plantea hoy, y como está planteada en realidad en la ley y todo, es una libertad de tipo negativa, ¿no? Sí. Libertad negativa en el sentido de que no tiene que haber ningún, ¿cómo decirlo? Constricción. No tiene que haber ni constricción, no tiene que haber un elemento, esa era la palabra que me salía, ningún elemento externo a vos, que a vos te obliga a decir algo o te obliga a pensar de alguna manera, porque la libertad de expresión se sigue necesariamente de la libertad de pensamiento. No te tienen que obligar a pensar de cierta manera o a expresar ciertas cosas, ni tampoco te tienen que impedir expresar lo que realmente pensás. Claro. ¿No? O sea, Sí. no tiene que haber ni impedimento ni obligatoriedad. Claro. No te tienen que obligar Ahora, ni tampoco te tienen que limitar. sí. Pero a ver, la democracia, desde mi punto de vista, no tiene que ver con la efectivización de esas libertades negativas, sino tiene que ver con la efectivización de libertades positivas. Sí. ¿No? Positivas Libertad de en el pensamiento. no tan solo de pensamiento, ¿no? Que tienen que ver más con la acción y la participación política, Ujú. ¿no? La democracia, como ninguna otra forma de gobierno, tiene como condición fundamental la participación Sí. y un cierto tipo de participación, que solamente se logra con la concreción de libertades positivas. ¿Cuál es una libertad positiva? La libertad de enseñar y aprender, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. La libertad de formación, porque el conocimiento y el aprendizaje no se logran de otra manera que no sea a través del aprendizaje, Sí. ¿sí? Que no se logre a través de la formación, no del aprendizaje, sino de la formación, ¿no? Sí. Entonces, justamente a eso se va, ¿no? Sí. Que en esos contextos en los que uno no se expresa y se ve de cierta manera autocensurado por sí mismo, pero también censurado por el medio en el cual uno se encuentra, y no llega a expresar lo que realmente piensa, eso limita las oportunidades de aprendizaje de las personas, pero de una manera impresionante. Por eso traía a colación esa estadística, ¿no? Claro. Que el 70-80% del aprendizaje de un ser humano está dado por lo que debate y por lo que expresa eficientemente a otras personas y por lo que se genera de ese debate y ese intercambio, ¿no? Bien. Perdón, estamos tomando mucho tiempo y hay un tema más, perdón que corte, que quería tocar y era preguntarte, ¿qué pensás vos sobre esta nueva ola de mandatarios políticos a nivel internacional que se hacen llamar políticamente incorrectos o que toman estas acciones políticamente correctas? ¿Quiénes? Ejemplo Trump, ejemplo Bolsonaro, ejemplo Boris Johnson. A ver, pero ¿qué pienso? O sea, ¿qué pensás, digamos, en el sentido que son verdaderas amenazas a la democracia, como dicen algunos, como hay voces voladas por ahí que dicen que son amenazas a la democracia, o realmente son una respuesta lógica digamos, a lo imperante de lo políticamente correcto? Primero que nada, una respuesta lógica en contra de lo que se supone que es políticamente Claro, correcto. claro, o sea, como decirte, bueno, sabemos que está, digamos, esta teoría del contrapeso,
Claro. de que si hay muchos años de una cierta ideología política y esta ideología política no es exitosa, al tiempo es lógico que salga algo totalmente contrario Claro. y que arrase, digamos. Claro. A ver, pienso muchas cosas acerca de eso, de esas figuras, digamos, que hoy están como los liderazgos políticamente incorrectos que tienen que ver con la democracia, ¿no? Pero, a ver, para mí son líderes absolutamente democráticos en el sentido de que son representantes de una gran porción de la sociedad a la cual ellos representan, Claro. ¿no? Donald Trump es un estadounidense hecho y derecho. Un sureño. Es como, claro, y un tipo de estadounidense muy especial Bueno, en también. realidad es un estereotipo de sureño, Claro. porque realmente Pero no a sé ver, si solamente a lo que tenemos como sureño redneck, digamos así, de, ¿cómo se llama esto? Ignorante, racista, Claro. Totalmente ajeno a lo que es netamente político. Ujú. No sé si es solamente la persona del sur. No, claro, pero a ver, los estereotipos existen por algo. Sí, digamos. sí, A sí, ver, por supuesto. los estereotipos responden a una determinada, digamos, imagen y a un determinado ethos, o palabra griega, que significa forma de ser, Sí. a una determinada manera que tiene muchos seres humanos de Sí. ser, que no necesariamente, digamos, responde a la generalidad, pero así, a la generalidad, o sea, no responde necesariamente a todos, ¿no? Ujú. No todos los sureños son como Donald Trump, pero hay muchos sureños que son como Donald Trump, por Claro. decirlo, para que se entienda, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, para mí son totalmente democráticos. Llegaron por vías democráticas al poder, Sí. ¿no? En el caso de Bolsonaro, en el caso de Boris Johnson. Ahí, con el caso de Donald Trump, yo tengo mis reservas. ¿Por qué? No porque se haya intervenido en las elecciones ni nada, sino porque yo no sé qué tan democrático es realmente el sistema político estadounidense. Sí, bueno, puede ser. Porque es como, o sea, porque eso sería como un tema para otro, que sí va a ser, digamos, un tema de otro podcast seguro. Sí. Que bueno, o sea, yo tengo 1000 reservas, ¿no? Porque yo me intereso mucho por la teoría democrática, ¿no? Y por lo que hace un sistema político realmente democrático hoy en día, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas en Estados Unidos que no se cumplen. ¿Me entendés? Bien. Pero bueno, cuestión. A mí me parece que hay que tener muy en claro el process tracing, digamos, hablando metodológicamente. O sea, cuáles fueron los pasos que se fueron dando en un proceso determinado para llegar a lo que tenemos hoy. ¿Cuáles fueron los pasos determinados que se dieron para tener un Bolsonaro, un Boris Johnson y un Donald Trump? Perdón, para los que escuchan, decirlo de vuelta. Process tracing. Ah, ahí está. Ahora sí bueno, sí, qué sé yo. A ver, papá, si me vas a criticar la forma en la que hablo inglés, yo. Bueno, perdón. O sea, vos a la cara las dejó en la pampa al 1400. Perdón, bueno. O sea, quería que repitas nada más porque No, tenés muy papá. buen inglés. Es un gusto escuchar tu inglés. Dale, seguí. Ay, Dios santo. Vengo a lo que tengo que tratar. Bueno, no importa. A ver, yo no sé si realmente podrían tomarse como una reacción a lo que es políticamente correcto, ¿no? Yo no lo sé. No me animo a decirlo primero porque no conozco mucho tampoco de los 3 casos. Conozco más del caso de Brasil y de Estados Unidos que de Inglaterra, pero tampoco los conozco tanto, ¿no? Pero justamente por esto, por algo que ya dije antes, ¿no? De que yo no sé si es que se puede determinar que algo sea políticamente correcto. A ver, lo reformulo. Yo no sé si se puede determinar qué es lo realmente políticamente correcto en una sociedad determinada, porque no sé si es que el contenido de esos discursos políticamente correctos son realmente generales, ¿no? Son realmente generales. En los otros casos en los que sí lo puedo decir, por ejemplo, es en el caso de las dictaduras y gobiernos autoritarios en Latinoamérica, que varios fueron autoritarismos muy populares. Sí. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet era muy popular. Sí. ¿No? O sea, había mucha gente que estaba de acuerdo con Pinochet, ¿no? Pero igual, pasaron un montón de años y cuando ya se dieron cuenta los chilenos de que los militares no sirven para gobernar. Claro, bueno, eso también tiene que ver con otra cosa, que es el tema del desgaste institucional que provocan los autoritarismos y los gobiernos militares, que obviamente no son para nada lo ideal en una administración pública. Pero ¿a qué voy con esto? En ese caso, por ejemplo, sí puedo determinar fehacientemente de que hay una respuesta a lo que se supone que es políticamente correcto, en el sentido de que es lo que se entiende en política en ese momento, ¿no? El desgaste institucional y el desgaste social, sobre todo, que generó en los últimos 10 años la dictadura de Pinochet, hizo justamente que haya una reacción social que cuando en
en el referendo, porque Pinochet hace un referendo para ver si es que el pueblo chileno estaba de acuerdo con que él siga en el gobierno y que la reforma constitucional y si es que se hacían nuevas elecciones, ¿no? Se hizo un referendo para ver todo eso. En el referendo se votó a favor de que siga por un periodo más, pero que se tenía que reformar la Constitución y que se debía llamar elecciones. Bien, bueno. Pero bueno, o sea, sí, no sé quiero... si contesté bien tu pregunta, digamos. Sí. Me doy por satisfecho más o menos. Pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo porque ya vamos más de 50 minutos. Sí. Entonces, por más que me duela, deberíamos cerrar acá. Sí. Porque si no, no va a escuchar ni mi mamá. No. Pero bueno, o sea, a ver, un resumen. ¿Sí? Nosotros escogimos, digamos, hablar de este tema porque primero, bueno, Santiago fue el que lo propuso porque él hizo el trabajo. Yo tenía mis posiciones encontradas con respecto a ese tema, entonces nos parecía interesante qué era lo que iba a surgir. Creo que surgieron varias cosas muy interesantes. Sí. Pero esto, ¿no? Reitero lo que dije antes. La corrección política hoy en día suscita muchísimas cosas que tienen que ver con el núcleo esencial de lo que de un sistema que se dice democrático, ¿no? Claro. Y como nosotros vivimos en democracia y como hoy hay un consenso general en el mundo en que todos los sistemas políticos necesariamente tienen que tender a ser democracias, que eso vamos a hablar, ¿no?, en el otro programa de democracia que tenemos planeado, porque no podemos no tener un programa acerca de eso. Ese consenso justamente genera que este tipo de conceptos como la corrección política susciten a debate, ¿no? Sí. Y bueno, perdón, para cerrar quiero hacer una salvedad, digamos, desde el punto de vista de alguien que intentó estudiar esto un poco más científicamente. Y bueno, o sea, es solamente aclarar que es un tema que tal vez al ser tan abstracto, y bueno, yo al ser un estudiante de ciencias políticas, ni siquiera un recibido, tal vez se complica un poco el hecho de encarar, digamos, una conceptualización de un tema que sea tan poco estudiado y tan abstracto, tan en el aire y, a ver, con tantas definiciones distintas que se dan o con tantas concepciones que se tienen. Así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Queremos, por favor, que nos dejen en los comentarios de la publicación de Instagram qué piensan sobre esto, cuál es su opinión sobre la corrección política, qué tal les pareció el capítulo. De qué otros temas quieren que hablemos. Exactamente. Y estén esperando la semana que viene. Un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo, sí. Reiterando el mensaje que dejó Santiago en el capítulo pasado, y resumiéndolo un poquito, piensen por ustedes mismos porque si no va a haber alguien que piense por ustedes, ¿sí? Y este podcast está hecho justamente desde, primero, la iniciativa nuestra de tratar de pensar por nosotros mismos, por más de que reconocemos, digamos, en nosotros y somos honestos intelectualmente al decir que hablamos desde una posición. Claro. Porque es imposible hablar. No, por supuesto que no. Desde una no posición, por decirlo de alguna manera. Pero por lo menos tratamos, ¿no? Y reconocemos de que estaría bueno de que todos tratemos lo mismo, ¿sí? Así que traten de pensar por ustedes, porque si no va a haber alguien que piense por ustedes. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Santiago, doctor. Doctor. Un gusto. Por favor.